Sean todos bienvenidos una vez más a este programa llamado El Mito y la Historia. Una vez más me agarran con la barba un poquito desarreglada, así que le pido mil disculpas por eso. No es porque quiera, sino que porque no puedo. Me acompañan dos personas barbudas también. En mi izquierda, el mito, el señor Domingo Ayala, y a mi derecha, el señor Historia, el señor Fabián Chamorro. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fabián? Bien, mi barba también creo que está mal. Pero sí, el mío también. El mío No, está creciendo recién. Acá viste que rebajé Green más. Y ahora está creciendo. Tipo Mariscal López. No, la producción no nos puede pagar, ¿verdad? Pero viste que queda más épico, pues. Pareciera que salimos recién historiador, de la batalla. ¿Viste? Mientras más grande la barba, más sabe el historiador. Sí, más probablemente. por eso, Tiene que ser por más eso, frondoso. Por eso. No, pero yo le quiero parecer a Mariscal López, legalmente. Porque la gente anda diciendo que vos sos lopista. A full. Mira, no es mi taza. Esto ya pusieron porque la Mira última mi vez taza. rompí, así que les pido disculpas. Ya tenemos taza personalizada. Y hicimos el Mariscal como corresponde. Y es de plástico, gente. Es de plástico. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, tuvimos la visita también del Papa que falleció hace muy poco, el Papa Francisco, pero tuvimos la primera visita de un Papa en la historia del Paraguay y fue Juan Pablo II. Y bueno, el tema a tocar es ese el día de hoy. En mayo de 1988, Paraguay viviría unos días históricos. El Papa Juan Pablo II visitaba nuestro país, convirtiéndose en el primer sumo pontífice en visitar estas tierras que en ese entonces estaban gobernadas por el tirano Alfredo Stroessner. La visita del Papa estuvo cargada de polémicas por parte del gobierno nacional. Stroessner quiso utilizar al Papa como un apoyo para su gobierno, pero él no se dejó. Además, le quisieron prohibir reunirse con los sectores sociales, pero otra vez él se impuso. Por otro lado, la visita del Papa sirvió para apoyar a la Conferencia Episcopal Paraguaya, a la Iglesia paraguaya, que en ese momento era el último bastión de la oposición al régimen del dictador. Los obispos habían dicho basta al régimen. Hoy en el mito y la historia, el Papa Juan Pablo II en Paraguay, 1988. Pasaron ya más de 40 años. Va a ser en 30, el... No, 35. Son, sí, 30 y... Que alguien nos ayude con las matemáticas. Después Más de 30 años. En la edición se pone eso y se edita nomás con IA ya. Vos escuchaste algo, tu mamá se fue. ¿Cuál es el mito sobre la visita de Juan Pablo II al Paraguay, querido Domingo? El mito. Y el mito realmente es que Stroessner en realidad no quería luego que el Papa llegue a Paraguay porque le tenía un poco de miedo. Pero como vino, él intentó utilizar esa visita como si fuera un apoyo a su gobierno, ¿no? Se decía que supuestamente Stroessner decía que el Papa le venía a visitar a él. Sí, él dijo que supuestamente le vino a visitar a él y ahí quiso dar la vuelta a la situación y usar como un apoyo a su gobierno esa visita. Es muy loco que un papa visite un país en conflicto así en dictadura. No sé si es normal o no, es justo que sea la primera visita de Juan Pablo II. Creo que fue el papa que más países visitó, Sí. si no me Sí, equivoco. sí. ¿Es cierto que Stroessner dijo entonces que el papa venía junto a él? Se quiso, o sea, el gobierno trató de dar a entender de que era una visita de cortesía del Papa a Stroessner Tipo aprobando el gobierno. trató justamente de llevar a su favor la visita del Papa. Un año antes se conoció justamente un medio de prensa escrito de Asunción en abril del año anterior, en el 87. Sacó la tapa. Pero la confirmación oficial recién fue en el 8 de diciembre, el día de la Virgen de Cacupe ese año. Se dio a conocer que iba a llegar el Papa a Paraguay. Y a partir de ahí se preparó la sociedad civil, porque realmente fue un hito histórico muy importante. Francisco es importante para la historia también Papa sudamericano, universal, sí. Papa sudamericano más cercano a nosotros, pero por el contexto en el que vino Juan Pablo II, la visita de Juan Pablo II fue algo que movilizó, que le animó también a la gente que venía muy, ¿cómo se dice?, cabizbaja por todo lo que estaba pasando. Un año antes hubo una crisis muy importante en el hospital de clínicas, donde hubo una represión enorme hacia enfermeras, médicos, en donde también la iglesia participó protestando. Hubo represión, sobre todo en el Colegio Cristo Rey. Entonces es como que la gente exteriorizó eso cuando vino Juan Pablo II un año después. Vos sabés que yo tengo mi imagen a Juan Pablo II besando suelo paraguayo, o no sé si yo nomás me equivoqué, pero googleé
y no encontré. Sí, sí, besaba, pero besaba a todos los países donde llegaba. Ah, Besaba ok, ok. automáticamente. Es más, llegó en el medio de un diluvio. Porque esos días hubo mucha lluvia. Creo que el último día, que fue el 18, que era su cumpleaños, fue el día que menos llovió. Pero Qué loco, coincide porque- coincidió su cumpleaños. No, pero cuando vino Francisco llovió también, muchísimo. Llovió. Ah, Recuerdo cierto. que llovió Sí, muchísimo recuerdo. también. Cierto, tenés razón. Leí un poquitito y una de las, o sea, creo que él, su visita a Paraguay también, de una forma, ¿cómo se dice cuando reconoce a un santo? Tiene su nombre. Sí, se canonizó. Canonizó Se a canonizó Roque. San Roque González de Santa Cruz, es santo de esa visita justamente. Sí. Él lo canoniza, lo eleva desde esa vez. Paraguay tiene un santo Sí, y también. mártires a sus compañeros. A que sus no compañeros que recuerdo. eran argentinos, Sí. que habían nacido en territorio que hoy es Argentina. Mandamos que toda la iglesia sean devotamente orados entre los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leí 400.000 personas en el predio de Ñuazú, fue la primera misa. Yo creo que fue hasta ahora creo que fue la misa campal más grande de la historia del Paraguay, porque fue brutal. 400.000 es No, muchísimo. no se acababa la gente. Ahora, por ejemplo, cuando se preparó para la visita de Francisco en el 2015, sí hubo un perímetro. En aquella oportunidad era inmensa la cantidad de gente que movilizó pero se movilizó todo el país. ¿Por qué? Porque por donde pasó Juan Pablo II había gente. Por donde pasó. Pasó con Francisco también, pero lo que yo por ejemplo no vi con Francisco es que en serio, hasta esas arterias más pequeñas, todas estaban llenas de gente con su banderita. O sea, era una visita que generó mucha esperanza en Por ese el momento. diluvio en ese día casi llegó a aterrizar en Argentina, también escuché. Tuvo problemas. Llegó, le recibieron en medio de esa lluvia torrencial. Sí, creo que hay un video, o creo que en algún momento lo vi. Le tienen que poner una bolsa para que se pueda arrodillar y besar suelo paraguayo. Pero fue muy emotivo. Yo eso sí recuerdo, yo tenía 8 o 10 años. ¿No te estoy- fuiste o no? No, mi mamá, mi abuela, mis parientes se habían ido todos. Me acuerdo que llevaban su sillita. Se fueron re temprano y volvieron a la noche felices, cansadas. Pero eso sí recuerdo, porque en serio era algo que movilizó la sociedad paraguaya. Y la gente agarró mucho tipo de como una visita revolucionaria, ponerle. Fue revolucionario por el contexto en el que se dio. Stroessner trató de prohibir trató de evitar que haya la reunión con la sociedad civil, que fue en el Palacio Nacional de Deportes. Tengo esa consulta, sí. ¿por qué le quisieron prohibir juntarse con los jóvenes? Domingo, ¿cuál es el mito de esto? Y supuestamente es que porque Stroessner tenía miedo de que él diera así, por sus palabras, los jóvenes empiecen a movilizarse y a salir en contra del gobierno y a levantarse contra él. Él tenía mucho miedo de eso, entonces por eso que él trató de evitar ese contacto de Juan Pablo II con la gente, con los jóvenes. Sí, con el común en general. Esa actividad no participó el gobierno, por ejemplo. El gobierno trató de evitar primero, cuando se realizó, no hubo representantes importantes del gobierno, porque tenía miedo que haya un abucheo, pero se controló muchísimo. La policía controló todo lo que ingresó, carteles, para evitar, claro, todo. Fue prácticamente el ingreso fue militarizado. Eso sí, hay documentos de lo que fue ese evento, y era el momento de mayor tensión porque era el único momento que no estaba controlado por el gobierno, porque después en las misas el que habla es el Papa, entonces el personaje principal era el Papa, no la sociedad civil, como ocurrió cuando vino Francisco, que la sociedad civil participó mucho de los eventos religiosos también. Es más, tuvo un evento impresionante frente a lo que hoy es la costanera, donde hablaron varios representantes de la sociedad civil, ahora con Francisco. Eso, por ejemplo, no hubo cuando vino Juan Pablo II. Qué loco, porque Francisco creo que estuvo en Asunción nomás, no viajó. No, viajó también creo que por el interior. Pero Creo Juan que Pablo- estuvo en Cacupé también. Bueno, pero Juan Pablo estuvo Cacupé, Chaco y Villarrica creo que era el otro. Y Encarnación. Cuatro ciudades. lugares. Imagínate que el gobierno esté controlando Sí, todo el tiempo eso, todo el y que tiempo. podía estallar cualquier cosa también. Lo que se temía más era algún tipo de movilización, como dijo acá el amigo Domingo, en Asunción. Porque en Asunción había Por el todavía... mensaje que dejé él.
por el mensaje que se podía dar. Pero, de hecho, el mensaje de Eso de quiero Juan Pablo tocar. II fue duro. Tengo Sí. acá. Porque es la pregunta, ¿cuál es el mensaje que dejó el Papa para que se encienda la chispa en contra de Stroessner, que dice el mito Y Domingo? él una parte salió y dijo que había que crear un país nuevo. No sé si es así realmente, pero él dijo que había que crear decía algo un país como, nuevo. sí, Paraguay debe algo de reinventarse Sí, o de algo así, reinar. algo nuevo, así he visto. Y ahí, tipo, la gente y los jóvenes empezaron a despertarse un poco más. Es lo mismo que dijo el Papa acá, tipo cuando dijo, bueno, Francisco dijo, hagan, ¿cómo era? Ah, lío. Hagan lío, pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío que hacen. Las dos cosas. Hagan lío, más o Algo menos así. en otras palabras. Dijo ¿verdad? en otras palabras. ¿Dijo textualmente así o...? No. Él habló de. Primero, él defendió esa iglesia. Hay que aclarar que había un sector de la iglesia que también era estronista. Hay que aclarar eso. Pero la cabeza de la iglesia paraguaya, que era cuando decía Ismael Rolón, sí era una persona contestataria, un tipo valiente realmente, que le tocó vivir esa etapa complicada. Y que él representaba, aunque representaba toda la iglesia, había un sector que era una iglesia paraguaya estronista, por decirlo de alguna manera. Y el Papa habló a favor de esos, de los contestatarios. Le dijo a Stroessner, no le podés tener acorralados en las iglesias a los sacerdotes, en pocas palabras. Deja que salgan con el mensaje de libertad, con el mensaje que te... Y eso caló hondo porque era una sociedad como que vivió 3 días de libertad. Porque eso fueron 3 días de libertad donde la gente se pudo movilizar, donde por más de que cuando vos entrabas en los lugares había una presencia importante de policías y militares. Era como una luz, en Claro. el sentido de que estamos hablando en el 88, Paraguay se caracteriza por ser un país católico en ese tiempo. Sí, mucho eran más mucho católico, más. mucho Estamos más hablando de católico. casi el 90% Sí, de los más, paraguayos en aquella católicos. época más. En aquella época, más. y la visita, la primera vez, Sí. de un Y- papa que ya creo que el más carismático y Y querido. movilizó muchísimo. Sí, aparte que ya venía Carlos Wojtyla, el Papa. Él había vivido la Segunda Guerra Mundial en carne propia y tenía un discurso muy antisoviético. O sea, fue una figura política también que que tuvo mucha preponderancia en el mundo. Por eso es que su venida era traspasada a la cuestión religiosa, porque había mucha gente que no tenía nada que ver con la Iglesia Católica que salió y se manifestó a favor de la presencia del Papa por su mensaje. Es tan Pero hubo importante, perdón, esto tranqui, más tranqui. antes y después te paso. Es tan importante la visita del Papa Juan Pablo II, creo yo, porque como dije anteriormente, las familias mayormente son católicas. Sí. Y me tocó ver en el interior varias veces esas cositas que se hacía tipo del Juan Pablo saludando, estando en Paraguay. Y te estoy hablando, estamos hablando del 88 y cuando yo era chico vi todavía eso, en los 2000 por ahí. Sí. O sea que como viste, caló muy hondo la visita del Papa y creo como así, fue como, para mí es como una luz que la gente vio en ese momento dentro de toda la incertidumbre de estar en una dictadura. Y hay que aclarar también esto. No sé si está entre nuestros cuestionarios. Pero más allá de la importancia que tuvo su visita y la movilización que generó, la caída de Rodríguez, perdón, la caída de Stroessner viene por otro lado. O sea, porque siempre quieren, o sea, suelen decir ¿no? que el Relacionar. Papa. Quieren relacionar la visita del Papa porque justo coincidió los meses previos. No. Ponerle que él incentivó eso. Incentivó, no. Lastimosamente, la caída de Stroessner no fue una caída que vino desde ninguna parte del sector civil. Eso tuvo su génesis en intereses que hay que tratar de entender, una movilización militar importante, civiles que estaban relacionados a esos militares, pero que era ganar algún beneficio por esa dictadura- caída. La dictadura se pero destruyó por dentro. Exactamente, y justamente por ese sector, pero más allá de lo esperanzador que fue la visita de Juan Pablo II, no le podemos tomar como causa de la caída de Stroessner. Muy bien, a pesar de que el Papa vino, compartió acá, estuvo con la gente, ¿qué más hizo el Papa en Paraguay según el mito? Y sí, él también recorrió mucho y incentivó mucho a los jóvenes en muchas de las cosas. Y además dejó un mensaje muy
muy representativo, eso como de crear un país nuevo, esas cosas y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Tiene razón. Le salió lo El Romy. mito tiene razón. El mito tiene razón. El mito eso tiene es lo que razón hizo. porque eso hizo. El mensaje fue muy importante en ese momento para una sociedad que ya estaba bastante cansada de lo que estaba viviendo. Tenemos más o menos para hacer el cálculo porque hay una pregunta. Seguí nomás, después te sigo con la otra pregunta si quieres agregar algo. Además, escuché yo de que hubo una parte de la sociedad que fue reprimida totalmente también por los policías en esos tiempos que supuestamente no se No, vio tanto. lo que hizo el gobierno es, desde el momento que se conoció que iba a venir, hicieron un trabajo muy importante para evitar la presencia de opositores con mucho peso o que puedan generar algún tipo de movilización por más pequeña que sea. Eso sí hubo. O sea, hubo un trabajo de inteligencia previo de muchos meses O sea, como se para supo un evitar año todo antes, eso. Claro, se supo un sí, año sabía antes un año antes, se prepararon un año antes para evitar ese tipo de cosas. Para el gobierno fue un tiro por la culata, eso sí. Porque justamente ellos quisieron vender la idea de que vinieron a felicitarme, Stroessner, y no Y fue que esa era visita. más fácil también manipular con esa información porque... Es que manejaban los medios, o sea, había medios, Claro. voy a hacer entre comillas, independientes, pero realmente ninguno era contestatario 100% al gobierno. ninguno ¿no? sacaba nada que No, le podía no, enojar no, a... entonces- Yo también escuché que solamente una vez tipo se vieron las caras con el presidente y después ya nada. No, se vieron cuando llegó el Papa al Palacio, donde hay una recepción. Después se vieron también cuando se fue. Es más, Stroessner le acompaña hasta el avión, hasta la escalera del avión le acompaña Stroessner. Más vale. Era un Algo tenía que ser. gesto, sí, era un gesto hacia una autoridad que trascendía definitivamente. Juan Pablo II tenía algo que compartía con Francisco, era esa cuestión que te generaba, el carisma que tenían. Y eso te generaba independientemente a que seas católico o no seas católico, porque... Pero Stroessner era católico. Sí, cuando eso era obligatorio ser católico para ser presidente de la República. Ah, ¿en La serio? Constitución prevía cuando eso que el presidente de la República tenía que Hoy ser en día ya católico. no. No, ahora no, ya creo que ya no piden que Ser sea. paraguayo mayor de 35. Ya no piden. Ya no pide, la Constitución ya no dice que tiene que ser católico, pero tenía que ser católico hasta esa época. Igual creo que es muy difícil que un presidente gane con un discurso que no sea el católico. Nicanor fue. ¿En serio? Nicanor no es católico. ¿Qué le? Nicanor es de Pero una no se sabía. Raíces, creo que se llama la congregación a la que él pertenece. Pero no se sabía nomás, ¿o sí? No, ya sinceramente estaba no recuerdo. establecido en ese No tiempo. recuerdo. Pero por ejemplo, Lugo totalmente al contrario. Lugo sí era una persona totalmente Pero identificada con la Iglesia Pero Católica. bueno, ya sabemos. Tenemos Sí. preguntas, José, de tu parte. Sí, adelante, por favor. Tengo una pregunta y es ¿cómo reaccionó el gobierno de Stroessner después de que Juan Pablo haya hecho un discurso en la comunidad indígena allá en el Chaco, que él estaba al tanto de los problemas de la tierra que esa comunidad tenía? ¿Cuál fue la reacción del gobierno ahí? Queridísimos hermanos indígenas del Paraguay, Ima, Guivema, Aimese, Perendive. Apeina, Aña, Aimema, Pende, Apitepe. Había un sacerdote que escribió un libro que se llama El paraguayo, un hombre fuera de su... No me acuerdo. Se me perdió el nombre. Ahí vamos a encontrar y vamos a ponerlo en la pantalla el libro después, de Saro Vera. Y decía, el paraguayo tiene tres defectos nomás tiene. El baí, el barete y el ñembotaui. Stroessner practicó el ñembotaui. Entonces no hubo ningún tipo de reacción, ningún reclamo que el Papa trajo fue atendido. Ningún reclamo. Así que se quedó ahí en un discurso
nuevamente esperanzador para la gente, pero el gobierno siguió siguiendo dale. su misma... Sí. Dale, dupla. Excelente. Dale, dupla. Es más, en el momento estoy seguro que se habrán movilizado y hasta, no, vamos a solucionar, pero se quedó todo ahí. Y ahí no estaban seguramente. ¿Después de cuánto tiempo volvió a visitar un papa al Paraguay? Porque fue Juan Pablo II en 1988 y Francisco vino... 2015. Después Julio del de 7 2015. años, ¿verdad? Sí, julio del 2015. Igual es muy poco. Sí, o es, sea- es poco, porque si nos ponemos a pensar, el papa que estuvo en el medio de ellos dos no viajó tanto, que fue Ratzinger. Y estuvo poco tiempo igual. Tuvo poco tiempo y no viajó tanto, entonces... pero yo creo que estos dos fueron los dos más... Los de este periodo fueron los dos más representativos. ¿Te acuerdas cuando vino el papa? Sí. Francisco, Papa ¿cuántos sí. años tenías? Y ponele que tenía 10 años atrás. 13. 13. ¿Te 12, fuiste 13. o no te No, fuiste? no me fui. ¿Tus padres se fueron? No, tampoco. ¿Viste alguna de las transmisiones? En la tele sí vimos. ¿Viste todo el tiempo? Sí, seguimos todito en un canal de... ya saben. No, pues puedes decir, no pasa nada. La tele futuro. ¿Y sabes lo que hizo acá? ¿Qué hizo el Papa Francisco por Paraguay? No, o sea que no escuché nada sobre eso, de tipo de qué El dejó discurso eso. que hizo, El que- discurso sobre las mujeres y esos temas, lo que escuché, que la mujer paraguaya era muy gloriosa y La esas más cosas. gloriosa La de más- América. Saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Acá tengo mi copiatín, por eso nomás no hay que ser. Pero dice que nombró el primer cardenal paraguayo. Sí, nombró, pero no acá. Nombró después. En el 2022 hará el nombramiento de nuestro cardenal. Pero nosotros tenemos 2 ya ahora, ¿verdad? No, lo que pasa es que hay un español que es nacionalizado paraguayo también, que es Cristóbal López. Que es de padre Que, paraguayo. no. Él vivió muchos años en Paraguay. ¿En Él vino serio? como ¿Dejó misionero a Paraguay? Paraguay y se enamoró de Paraguay. Él ahora está en Marruecos, pero tiene Yo la escuché que él- tiene la nacionalidad paraguaya. Yo escuché que él dijo que tipo si él era el papa se iba a ir a vivir no sé a dónde. Pero ustedes se imaginan Un papa paraguayo. la locura que sería Si que viene- Tengo dice, ahora- habemos papa. Ay. Y de repente aparece ese cardenal Cristóbal español López. barra Cristóbal. paraguayo. Nos vamos a volver locos. sí. En vivo desde el Vaticano, el mito y la historia con el papa. ¿Entendés? No, y si Fue, aparece no sé qué, Alberto, yo le va a ser- conozco porque fue mi director cuando yo estaba Mira, en ya preescolar. empieza. Yo le conozco En preescolar. por- ¿Y por qué es salesiano? Pues? Ah, El colegio es- y ahí se va a llamar, y si pone otra vez, tipo San Roque primero. es San Roque primero. ¡No! Hija de Volvemos todos. puta. Bueno, soñar. Cuando salga este programa ya vamos a tener papá, probablemente. Ya vamos a tener ¿Y si papá. acierto? Si acertás ya no sé No, qué vamos a hacer. mira que hay una casa Cerramos, apuesta, hay una casa cerramos. apuesta para... Cerramos para todo. apostar. Tenés Cerramos otra pregunta, todo. José, vamos al corte. Tenés uno más. Adelante, por favor. Durante la dictadura, la Iglesia Católica tuvo la fuerza suficiente como para hacer un llamado a la sociedad civil para que ésta se levante en contra de Stroessner y así acortar su periodo de dictadura. Hubo movilizaciones organizadas por la iglesia justamente al final del periodo de Stroessner que fueron importantes. Algunas con mucha presencia de público, algunas terminaron con represiones, casi siempre terminaron con represiones, pero no, la iglesia no tenía la fuerza para... Nadie tenía la fuerza. Los militares tuvieron la fuerza para sacarle. No, estaba... la dictadura se enquistó en todos los sectores de la sociedad. O sea, todas las sociedades, casi todas las sociedades civiles, estudiantiles, todas Hasta en la estaban... oposición había gente... Claro, estronista. sí, había partidos liberales que eran estronistas, o sea, que Stroessner negociaba con ellos justamente para darle una imagen de gobierno democrático, que había participación de otros partidos. Pero no, era imposible sacar a Stroessner de otra manera que no haya sido como la que terminó ocurriendo después. Muy bien, ahora sí vamos por favor a la historia detrás de la foto. Adelante, querida producción. Tenemos la fotografía y ahí está, este es el que he visto. Mació Albino en otro... Nuestro papa, No sí, puede haber sido polaco. Pareciera que el Papa está diciendo... "Oye". ¿Saben por qué está así? Pues a mí me pareció simpática la foto. El Papa estaba tratando de entender lo que decían en los discursos. Ay, El Papa hablaba en muchos idiomas, pero no usaba traductores en los lugares donde iba y él manejaba el idioma.
sus discursos y sus sermones los solía leer, inclusive leyó en guaraní. Pero en la despedida él da unas palabras en castellano sin leer. Y ahí es cuando alguien estaba hablando, entonces ahí también van a ver cuando Stroessner pues no daba discursos, él leía. Sí, he visto Él leía. Es más, en los reportajes preparaba todo guionado, el periodista le preguntaba y él leía la respuesta. Y Entonces, cuando Stroessner dio su discurso, que lo leyó en la despedida, el Papa estaba así mismo también, con los ojos cerrados, tratando de concentrarse para entender qué es lo que decía. Pero sí, el Papa fue una espina en el zapato de Stroessner. Stroessner no creo que haya estado muy feliz. A partir del primer día, el segundo día, yo creo que ya habrá querido que se vaya. Hay una imagen también que lastimosamente no encontré, pero que la había visto en su momento, donde están Rodríguez, Stroessner y Los tres. y los tres, y el Papa. Él hizo una misa acá en Paraguay después. ¿Quién? Sí, el Papa. Varias. En todos los lugares donde él Cacupé estuvo, hizo- dio misas. Viste que yo Hizo escuché misas. que supuestamente le quisieron hacer, o sea, le dijeron para que rece el Padre Nuestro en guaraní, ¿o no era él? No, él hizo el Padre Nuestro en guaraní en el Chaco. En el Chaco es donde dio un discurso en guaraní. En Cacupé también habló una parte en guaraní. En Cacupé agradeció. El día de su cumpleaños le hicieron una torta con la forma de la basílica. Y ese día dijo, justamente eso dijo sin leer, dijo, este obsequio le voy a entregar a los pobres, dijo. Porque yo no puedo comer muchas cosas dulces, algo así, dijo en su momento el Papa. Este don muy grande, demasiado grande para mí, yo quiero ofrecer a los niños más necesitados de vuestro país. Y que fue una cuestión muy emotiva. Le hicieron una música que hasta ahora de repente me suena, gracias su santidad por visitar mi país. Después también, gracias Padre Santo, y había otra música, bienvenidos hermanos extranjeros, algo así, que son músicas que se hicieron para él en ese momento, que después se siguieron escuchando. es muy loco porque tener la primera visita de un papa así y encima cae su cumpleaños. Sí. Festejó su cumpleaños aquí, en Encarnación y Cacupé. Es muy loco eso, es muy loco. Y tuvo- bueno, formamos parte de la gran historia Del Papa Carol. Cumplió 68 años acá. Carl. Carol Botila, hay que decir que el Papa había sufrido un atentado terrorista a principios de la década de 1980, por eso que Fue antes de su empieza... Sí, antes de su visita, años antes de su visita. Por eso que usaba el Papa móvil blindado. Tenía un Papa móvil blindado, tenía él. Y esas heridas hicieron que justamente se deteriore más rápido de salud. Ahí tenía 68 años. Era muy joven Era todavía. joven todavía, pero ya ese atentado definitivamente le dejó con Es secuelas. verdad que él después del atentado le visitó al que intentó Así mismo. asesinarle en la cárcel Sí. y le dijo, tipo, te Que le perdono. perdonó, sí, se entrevistaron. Sí, este era un espectáculo. Este Papa, la preponderancia histórica que tuvo en el contexto de la Guerra Fría es impresionante, realmente es impresionante. Muy bien, entonces esto fue el mito de la historia del día de hoy. ¿Qué aprendimos hoy, señor Domingo Taza, Vencer o Morir? Que hay que perdonar. Que hay que perdonar. Hay Qué que lindo perdonar. mensaje. Qué buen mensaje. Parece Semana Hay que Santa, perdonar. de repente. Volvimos a Semana Santa. ¿Qué fecha es lo que estamos? No sé, estamos, te voy a decir Mayo, qué fecha estamos estamos. mayo. No, tengo acá la fecha. Estamos el 5 de mayo, ¿sí? 5 de mayo. Así que bueno, saludos gente, gracias por formar parte de este programa. No se pierdan porque se vienen cosas por el Día de la Independencia, 14 y 15 de mayo. Así que estén atentos porque ustedes pueden formar parte de este programa. Así nomás te voy a decir. Gracias, Fabián. Gracias, vamos a tomar caña con ustedes. Dale, por favor. Chao, chao, gente, nos vemos.